Estamos grabando al aire. Hola, bienvenidos a este programa de narrativas audiovisuales del Borde Sur. Hoy nos encontramos con los líderes de aquí del sector de Kennedy, de Roma y sus alrededores. Vamos a hablar sobre las memorias de este territorio, las memorias del río, las memorias de las comunidades que se apropian del territorio, cómo se tejen y se piensan el territorio y esos aprendizajes que se han dado en ese trabajo social y comunitario. Bienvenidos todos hoy a este programa. Vamos primero, quiero que nos presentemos, cuéntenos con quién estamos aquí hoy, el día de hoy, quiénes nos acompañan. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá desde el parque conocido como Canilla Rota en la localidad octava de Kennedy, muy cerca a nuestro querido amado río Tunjuelo. Nos encontramos con unos amigos y vecinos también que han hecho parte de toda esta trayectoria y toda esta travesía, ¿no? Mi nombre es César Cuervo, pues hago parte del componente social y ambiental de la localidad, pero también de este territorio, porque pues vivo a 300 metros del río Tunjuelo, ¿no? Bueno, mi nombre es José Olivo, presidente de FUNLASOC, Fundación Latinoamericana de Softball y Béisbol, acá en Bogotá. Trabajamos de la mano de la Red Cuidadora del Río Tunjuelo y del colectivo Comunidad Roma en todas las tareas públicas, sociales, ambientales que existen acá en el espacio. Bueno, por acá estamos a la orden. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Galeano, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas de Kennedy, en la localidad 81 de la UPZ, y estamos aquí pues invitados para hacer la respectiva correspondencia de participar en este proceso de acercamiento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero que queremos saber es cómo era este territorio anteriormente. César, cuéntanos, cuando tú llegaste acá a este territorio, ¿cuál era el paisaje? ¿Qué se veía en el territorio? ¿Cuáles eran las historias que traía el río? ¿Qué sonaba y se sentía en este territorio? Bueno, pues este es un sitio que quedó como baldío porque pues estos barrios se fueron construyendo y en esa construcción barrial urbanizaron, pero también pues hubo autoconstrucción y barrios populares, ¿no? Como son el Socorro, Jacqueline, Las Luces y demás, y pues se fueron desplazando ciertas familias, ciertos arraigos en este territorio, y esos arraigos pues eran los negativos, ¿no? Y en este punto donde estamos, pues aquí lo que había era alrededor de más de 400 ciudadanos habitantes de calle, cambuches, expendios y demás, y pues aquí como que la comunidad se desarraigó del parque, literal se desarraigó, y pues aquí pasaban muchas cosas malas, ¿no? Esto es un proceso de hace muchos años y pues los que aún seguimos en esta lucha, pues como decíamos nosotros por lo general llegamos acá como ciudadanos y pues teníamos otra lucha también, y era esos liderazgos como tú hablabas, de que se encuentra uno en esas confrontaciones, porque muchas veces nosotros no tenemos tanto arraigo hacia un sector político, sino nuestra política es cómo fortalecemos todo ese tejido social, y tenemos una visión clara que es desde la comunidad organizada que podemos resolver estos conflictos, ¿no? Entonces eso nos genera y nos sigue generando pues problemas, pero nos quedamos con lo más bonito, la comunidad que cree en nosotros en estos procesos, y se convirtieron en querientes pero también en dolientes. Entonces llevamos más de 32 años en este sitio que era el botadero de escombros, de llantas, de muebles. Entonces la comunidad se ha pensado y hemos vendido la idea de que los parques y el río es donde nos soñamos volver a meter los pies, ¿no? Cuéntanos cuándo pusieron esa reja y qué significó esa reja para este espacio. Bueno, estas rejas en estas propiedades horizontales, lo que hay estigmas, hay paradigmas, pero también hay unas percepciones que muchas veces no son reales, ¿no? Y se quedaron con la historia. Este barrio no es ninguna olla, aquí no hay ollas, aquí lo que se vive es bien, estamos hoy en día en una zona de confort, pero se quedaron con ese estigma los fundadores de estos barrios. Entonces esa reja del urbanizador cuando llegó, pues obviamente vendió la idea con unos balaustros de cemento, que no sé si vieron que todavía hay en el sector balaustros de esos de cemento, con alambre de púa. Y pues la gente en el imaginario, porque esto era tenía muy mala fama,
Entonces la comunidad lo que hizo fue, hicieron rifas, sus ollas, y fueron comprando sus rejas y se fueron blindando, ¿sí? Pero se desarraigaron del río, se desarraigaron de los parques y se concentraron más a vivir tranquilos en su frente de su casa, pero no miraron al exterior, y pues eso repercutió en que esto cada vez fuera cogiendo más fuerza, todas las acciones negativas que afectaban a toda la comunidad, porque eso no lo afectaba, pero pues la falta de amor propio, la falta de ese compromiso hizo que esto se volviera más neurálgico, ¿no? ¿Y cómo se cambió eso? Bueno, iniciamos en un proceso porque cuando, de hecho yo llegué a Kennedy y vivía más arriba en Roma 2, veníamos a este parque, que es el mal conocido también como el Parque de los Muertos. Y entonces en ese Parque de los Muertos, este río Tunjuelo, el cauce lo cambiaron. Esto tiene otra historia, ¿no? La última vez que se inundó hacia el lado de Socorro, todos esos sectores, fue en 1971. Pero el cauce del río también tiene una historia, ¿no? Pues tiene una memoria, tiene una historia que la comunidad la desconoce. Entonces, para transformar todo esto, pues obviamente en esa historia, porque muchas veces los que compraban su vivienda emocionalmente, pero no sabían qué sucedía acá. Y en ese desconocimiento, pues lo que contábamos, que algunos de ustedes decían, oiga, tan bonito ese parque, vea, pero muchas veces no lo valoran. Aquí había un vecino que vivía en esa cuadrita y el señor fue el que arregló ese parque, colocó la Virgen, pero él solito, porque la gente como que no se preocupaba. Y lo que decimos, se desarraigaron literalmente, porque finalmente uno veía que eran los infractores, los mismos vecinos al interior de esas viviendas y de los alrededores eran los que entregaban los residuos, los escombros al carretero, al ciudadano habitante de calle. Y eso tiene un trasfondo social y ambiental, que los problemas nacen de la misma ciudadanía, ¿sí? Y ahí es donde pues como que transformamos esa conciencia ambiental, esa corresponsabilidad barrial, y pues eso nos ha traído enemigos, pero también nos ha traído amigos. Y pues lo que más nos interesa es conservar y implorar pues por proteger la Pachamama, que tanto nos llama, porque todos los días nos hace un llamado. Hablamos de cambio climático, el manejo de residuos de disposición final, pero aún falta mucho por hacer, y ese es el llamado que le hacemos a los ciudadanos, no solamente en nuestro barrio, muchos barrios, porque muchos barrios son vecinos, amigos del río Tunjuelo, pero que también han sido infractores, y pues esa transformación no ha sido fácil. Esto es un proceso de años. ¿Y cómo fue esa red de amigos? ¿Cómo se creó esa red de amigos? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo siguieron trabajando? ¿Cómo se volvieron amigos del río? Bueno, pues acá en esta situación tan negativa que sucedía, cuando venía la policía a hacer represión, pues nosotros salíamos y empezamos a hacer ollas comunitarias. En algún momento les dimos petos para que se identificaran, para que fueran un poco más organizados, les demarcamos la cancha con unas cintas, y pues empezamos a trabajar desde el tema social sin tanta represión, porque nos tocó llamar a la policía, porque pues como era como tan neurálgico, era un punto caliente, pues la policía llegaba era con represión, a darle garrote a los muchachos, a los expendedores, y pues eso veíamos que no, todos los domingos era un tema muy fuerte, y pues eso también le quitaba el sueño a uno. Entonces perdimos el miedo, porque muchas veces el ciudadano se excusa que le da miedo, ¿no? Pero hay que saberle llegar a la gente, hay que saberle llegar. Entonces llegamos acá con una olla, después hicimos unas chocolatadas, y pues obviamente ya entramos a vincular a estos actores que muchas veces por fumarse su porro, por consumir droga, los estigmatizamos, pero se nos olvida que todos esos jóvenes que han caído en ese mal de la droga son los familiares, son los hijos, son los nietos, y enseñamos y educamos más a la comunidad que no señaláramos, porque todos teníamos cola. Entonces concentramos una acción más social, educativa, frente a todo el tema de cómo es el trato con los ciudadanos, ¿no? Cómo es el trato con la vecindad. Y ahí fuimos naciendo, y lo que te contaba, fueron llegando los unos, fueron llegando los otros. Involucramos pues también a los actores negativos que nos hacían daño, ¿sí? Y les llegamos de una manera
pedagógica, educativa, pero después tuvo que tomarse unas medidas correctivas, pues por medio de comparendos y judicializaciones por ser un cuerpo de agua, ¿no? Que se convierte en un delito al arrojarle todo tipo de elementos. Cuéntanos, José, ¿tú cómo apareces en ese proceso de volverte amigo del río? ¿Cómo llegas acá? ¿Y cómo inicia ese proceso territorial de volverte esos amigos? Bueno, esta es una historia bastante larga, ¿no? Yo empecé por ahí en el año 2017. Somos migrantes venezolanos y llegamos al Parque del Tunal. En el momento que llegamos al Parque del Tunal, empezamos con una propuesta deportiva donde buscarle un espacio al migrante que es deportista, el migrante que es de buen hogar, de buena formación, que viene con intenciones buenas acá al país. Y bueno, ahí se nos puso un poco la cosa complicada después de la pandemia y unos amigos míos que son los hermanos Morales viven acá en la zona, en Kennedy, y me dijeron que habían conseguido este espacio, ¿no? Donde en ese momento aquí se jugaba fútbol porque siempre había una tendencia a un grupo de personas que jugaban fútbol aquí, que ellos decían que hacían deporte, pero bueno, cada quien en su forma, ¿no? Y en su manera. Entonces, en ese momento ellos me dijeron que viniera, porque como líder de toda esa comunidad venezolana, donde hay peloteros colombianos, cubanos, dominicanos, venezolanos, a la cual lidero, decidimos y tomamos la decisión de venir a hablar con el amigo César Cuervo, que en esa época era presidente de la junta de acá de la zona. Y nos entrevistamos con él, le planteamos el proyecto, le expliqué lo que yo hacía y él confió en mí hace 5 años ya para acá, ese evento que le estamos contando, y empezó este proceso de transformación del parque, de lo que se hacía a lo que se hace hoy en día, como ustedes están observando aquí en el Parque de Nueva Roma. Entonces, ya de ahí, por medio de César, también empezamos a hablar con varias organizaciones como Naciones Unidas, GIZ, GOPA, Alcaldía Mayor de Bogotá, y por ahí fuimos logrando la ayuda como para poder nosotros empezar a hacer un registro legal y poder tener una fundación ya como debe ser. Entonces en ese momento nos ayudó la alcaldesa que estaba de turno en ese momento y logramos registrar FUNLASOC, que se llama Fundación Latinoamericana de Softball y Béisbol. Y de ahí, bueno, logramos también hacer otro trabajo con otras organizaciones internacionales, nos dieron ayuda, empezamos a obtener nuestras cosas, a trabajar fuerte en el espacio. Como le dije, tengo un registro fotográfico de una vez que César nos consiguió 3 camiones de 18 metros y una maquinaria. Y bueno, ahí estábamos tapando huecos, transformando, acomodando, arreglando. Y llevo 5 años en eso, arreglando. Todos los jueves religiosamente estoy aquí en el campo tratando de mejorarlo, de trabajar, de arreglar, de acomodar, para seguir brindándole un espacio que tenga mejor calidad deportiva para todos esos atletas que vienen. Y bueno, acto seguido a eso empezamos con otros proyectos y tenemos muchos sueños también que cumplir y que realizar, ¿no? Tenemos un proyecto de bolas criollas, queremos hacer voleibol playero. Tenemos una escuela ya registrada de formación infantil, pero por el tema de no tener baño no hemos podido darle continuidad a eso porque es delicado. Entonces, pero sí tenemos, empezamos con el proyecto del Kicking Ball, softball femenino, tenemos softball master, tenemos para todas las disciplinas deportivas, pues de alto rendimiento. Hemos hecho varios intercambios deportivos acá en Colombia, hemos viajado a Corozal Sucre, hemos estado en Villavicencio, lo cual gracias a Dios hemos quedado campeones, hemos sacado buenas selecciones y ahorita con el tema del kicking ball, bueno, estamos empezando con eso y estamos tratando de darle una mejor formación y dar a conocer ese deporte acá en la ciudad. De hecho, ahorita en noviembre vamos a tener es como especie de un internacional. Van a venir de otros países, van a venir de acá, de otras partes de acá de Colombia, a competir acá ahorita en noviembre y vamos a tener ese evento. Va a ser un torneo de kicking ball muy vistoso y muy bonito con el favor de Dios. Entonces, bueno, como les contaba, esto ha sido un proceso bastante largo, bastante fuerte, pero que se ha hecho con mucho amor, con mucho cariño para lograr toda esta transformación que ustedes están viendo hoy en día aquí en el Parque de Nueva Roma,
y como siempre lo he dicho, o sea, gracias a todos mis colaboradores, a mi equipo de trabajo y a mi amigo César Cuervo, que fue el que me dio la oportunidad en esa época para poder transformar este espacio o ayudarlo a transformar el espacio. ¿Se podría decir que con el río pasa algo parecido a los venezolanos? Nadie quería el río, lo veían mal, lo mismo pasaba creo que por acá con el tema del venezolano. ¿Y cómo fue que cambió ahora esa imagen de ese río y cómo ha sido ese cambio de esa imagen del venezolano también? Bueno, como siempre lo hemos dicho, siempre cuando hablan del venezolano hablan es de cosas malas, pero en realidad, como siempre hemos dicho el amigo César y yo, hay que mostrar las cosas buenas y hay que mostrar que los buenos somos más, como siempre lo digo en todos mis videos, en mis redes sociales, siempre nombro eso porque aquí nadie es excluido. Todo el mundo es bienvenido, todo el que quiera hacer deporte aquí es bienvenido. Y eso ha sido una lucha fuerte para lograr esa transformación y promover la cohesión social, que la comunidad de acogida y la comunidad migrante puedan unirse y puedan hacer eventos como lo hemos logrado de la mano del amigo César y mi persona. Hemos hecho eventos donde sale toda la familia colombiana, se sienta, disfruta, comparte con la familia venezolana, compartimos alimentos. Nosotros hemos hecho ollas comunitarias donde hemos donado una sopa completa. Hemos hecho muchos eventos aquí, gracias, le doy a Dios por eso y a César por siempre apoyarme ahí en todos esos eventos y yo también apoyarlo a él en las cosas que él me dice, porque es bonito ese compartir, es bonito esa vivencia de uno siendo migrante. Cuando llegué a este país hace 8 años, la xenofobia era fuerte y hemos luchado para promover la cohesión social. Hemos luchado para que ese intercambio y esa acogida que da la comunidad acá de Kennedy, Nueva Roma, sea satisfactoria para nosotros, al punto que al principio era fuerte, ya hoy en día la comunidad se mezcla, los vecinos salen, pasean sus mascotas, vienen a ver los juegos, comparten, vienen a tomarse una sopita que nosotros hacemos todos los domingos. Hoy no la pudimos hacer por otros temas, pero bueno, siempre hacemos una sopita aquí y siempre hemos visto que la comunidad migrante y la comunidad de acogida logran congeniar y compartir en este espacio. Bueno, y en ese ejercicio de ser amigos del río, de pensarse ese ejercicio social y comunitario, también tenemos acá al presidente de la Junta de este barrio, Villas de Kennedy, aledaño aquí a Roma. Cuéntenos usted cómo ha visto ese cambio, esa transformación, cómo se han juntado, cómo es esos amigos y esos colectivos que hacen posible esas sinergias para que estos territorios cambien y se transformen para bien. Bueno, como todos sabemos, el río Tunjuelito el río Tunjuelo, que abarca más de 6 localidades y llega casi que hasta Suacha, es un río que desafortunadamente está estigmatizado y nadie se compromete desde el alma a participar de todos estos proyectos que se hacen para el beneficio de todos y cada una de las comunidades. Yo vivo ahí en la localidad pues, de Kennedy, en la OPZ 81, y vemos que el compromiso de la gente es mínimo. O sea, hasta que no sucedan las cosas, un desbordamiento, una inundación, entonces ahí van a conocer el verdadero valor de lo que realmente el río tiene importancia. Vemos que desde todas las localidades el río sigue siendo contaminado con los residuos, con los químicos que arrojan a él, las ladrilleras, las farmacéuticas, y vemos que no hay un sentido de pertenencia desde lo más alto y comprometido desde el gobierno para poder recuperar ese río. Entonces tienen que ser las comunidades, los líderes sociales, los presidentes de Junta de Acción Comunal que hagan un papel importante de concientización desde su sector para empezar a trabajar sobre ello. Y se han venido viendo los buenos resultados, no como quisiéramos, pero sí hay entidades, ahorita la alcaldía local de Kennedy, la policía, las comunidades por parte de los líderes sociales trabajando de forma mancomunada para que este objetivo realmente se logre. Bueno, y cuéntenos ustedes cuáles han sido esas dificultades, a veces esas historias que uno dice, yo ya quiero tirar la toalla, yo ya no voy más con este proceso social, con estos procesos comunitarios.
¿Cuáles han sido esas historias que ustedes tienen allí que les han hecho aprender y que les han hecho, digamos, que seguir dando la pela por el territorio? Bueno, como lo decimos y lo veníamos hablando ahora rato, esto es de amores y desamores, ¿no? Obviamente, de las situaciones más complejas acá es que nosotros, aparte de cuidar, pues nosotros también hacemos unas veedurías, ¿no? Hacemos control social y para eso nos formamos. Y cuando se denuncian los actos de corrupción, cuando se denuncian esos vecinos que hacen una disposición final, cuando denunciamos y lo grabamos porque pues lo evidenciamos, ese llamado de atención a la vecindad, ¿sí? Que cambien esos malos hábitos, pues eso nos genera ciertas confrontaciones y ciertas habladurías. Yo creo que lo que más molesta, y creo que eso nos sucede a todos los líderes y que de pronto nos pensamos muchas veces bajar del bus, es la habladuría, ¿no? La envidia, el chisme. Esos comentarios que hacen sin unos argumentos jurídicos ni legales, creo que a todos nos sucede, en cualquier espacio, en cualquier colectivo, en cualquier fundación comunal, esos comentarios, y pues pueda que los comentarios muchas veces sean ciertos, y pues nosotros somos líderes de buenas prácticas, de buenas costumbres, y sobre todo tenemos metido en el corazón y en la cabeza que nuestro objetivo no es el dinero, ¿no? La riqueza más grande que tenemos es la comunidad y ese tejido social que hemos construido literalmente en el territorio, ¿sí? Entonces, esas son las circunstancias que muchas veces uno, las amenazas, ¿no? También hacen que uno como que trate de mitigar la labor, porque nosotros acá somos muy intensos con la labor que hacemos frente al río, frente a los parques, frente al tema de prevención de los niños, porque pues este es un sector, como les decía, tiene mucho arraigo de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces ahí en la periferia hay muchos colegios y hay barrios que tienen una historia permanente que no se quiere morir, ¿sí? Entonces hay arraigos de esa hegemonía de esas malas costumbres, del expendedor y demás. Entonces eso es lo que hace que de pronto muchas veces uno se contenga, ¿no? Pero de resto nosotros, como digo yo, aquí me van a tener acá custodiando, cuidando estos parques, cuidando el río Tunguelo, porque es un compromiso que tengo con mi familia y hasta conmigo mismo. Y como tenemos tantas cosas positivas que contar que hemos logrado, pues uno no se desarraiga, porque es hasta que mi Diosito nos tenga con vida. Yo creo que nosotros vamos a estar acá metiéndole acá amor propio, como decimos nosotros, con recursos, sin recursos, pero hacemos una autogestión en equipo y nos va bien, porque pues también las entidades han creído en nosotros, ¿sí? Y casi siempre permanecemos muy de la mano con las entidades, y reiterativo con el tema político, que es algo que no nos pueden marcar. Entonces, no, somos libres como el viento y cada uno es libre para donde coge, pero en este tema territorial sí somos unidos en varios criterios y en muchas acciones que generamos, y no solamente en este parque, sino vamos a otros parques de la localidad. Hemos ido a Villas de Kennedy, a Carmelo, a muchas acciones que hacemos a través de embellecer, de apropiar y pues de dar sobre todo esa educación ambiental y educativa del buen ciudadano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo, para terminar, quisiera saber cómo fue esa historia, por qué llegaron a ese tema, por qué los tocó tanto ese tema del río, por qué en ustedes fue diferente, qué fue lo diferente, porque hay muchas personas que viven al lado del río, hay muchas personas que habitan en estos territorios, pero ¿ustedes qué creen, mirando su propia historia, qué fue lo que a ustedes los tocó para estar en este camino? Bueno, porque el río tiene memoria, ¿no? Y segundo, porque veíamos que la comunidad, y la mayoría, tenía esos hábitos de estar arrojando escombros en grandes dimensiones. De hecho, ahorita tenemos un proceso que acá el presidente Villas de Kennedy pues nos colaboró el viernes. Estamos en un proceso de recuperación de un sector que ya hemos recuperado, y pues obviamente emprendimos esa lucha en este sector, que es en el sector del CLAS. Y pues veíamos que la gente, en vez de visitar el río, lo que hacía era más lejos, pero sí lo visitaban para hacer esa disposición final de escombros, de muebles, de quemas a cielo abierto. Y pues lo que les comentaba, yo vivía más arriba y yo veía que acá sucedían cosas, acá habían personas que cazaban hasta pajaritos.
Y entonces me entró como ese sentir, yo inicié con mi familia prácticamente y pues a mí me gusta cocinar mucho cerdo, me gustan en muchas especies. Entonces veníamos a hacer de picnic, traía a mi mamá, a mi papá, porque ellos viven en otra localidad. Y entonces veníamos acá y por allí había un barcito de salsa y nosotros pues toda la vida hemos sido salsómanos. Entonces traía a mis cuñados y allí había una tiendita que el señor ya se murió y a él le gustaba el tema del río y él a veces nos acompañaba. Entonces nosotros traíamos acá la sábana y compartíamos con mi familia y empezamos como la lucha del río. Entonces yo decía, uy, yo me quiero ir al río. Tranquila, tranquila. Esas son las bonitas historias y las bonitas memorias que a veces, porque eso es realmente lo que a veces nos toca con el corazón de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Gracias por compartirnos eso. Bueno, entonces, porque aquí también nos mataron varios vecinos. Entonces tenemos el vecino donde nos dieron la luz, un pelado de 22 años y pues obviamente el pelado pues cayó en las drogas, pero él hacía parte de este proceso, ¿no? Y pues lastimosamente cayó en las drogas y eso nos dejó marcados acá. Sí, es que ha sido una lucha bastante fuerte, una lucha represiva contra las personas que tratamos de mantener el orden, la convivencia, el buen uso del espacio, que se traten los árboles con cariño. Es que es una lucha permanente 24/7. Como tenemos prácticamente el centro de escucha en el campo, logramos estar pendientes y siempre estamos en la oficina y de ahí podemos controlar muchas cosas y ver que pasan muchas cosas que no deben suceder en el espacio. Entonces siempre hay amenazas, siempre hay malos tratos, siempre hay grosería, siempre quieren hacer las cosas a la manera que no es y siempre tenemos que salir y dar la cara y pararnos ahí, como quien dice, en la raya para poder solucionar y controlar. Vean, hoy casualmente que estamos en esta actividad, esto no es un tema político. No, esto es porque unimos unos conocimientos, ustedes están desarrollando un proyecto y pues por lo general, como somos tan mencionados en esa acción de Bogotá y territorial, pues llegaron ustedes a nosotros a contar la historia, pero estando acá nos encontramos con unos políticos y uno de los compañeros se dio cuenta, alguien que aquí se estaban dando cuenta cómo llegaron a agredirme y a señalarme de ladrón. Sí, aquí el amigo ni ninguno aporta una moneda ni a nadie se le cobra, porque esto ha sido una lucha colectiva, con la sinceridad, con la frente en alto, con criterio. Sí, entonces esas cosas son las que de pronto generan ese sinsabor, porque no conocen la historia, nadie sabe que aquí nos han matado, que a mí me han amenazado, que a mi esposa me la han amenazado, que a mis hijos, pero nadie conoce la historia. Y para eso, para traer una campaña para que le marquen a uno una bicicleta, uno no necesita el político, eso lo hacemos nosotros, no necesitamos comprometernos porque eso es una incultura ciudadana en la política pública para este país, cuando la comunidad se una. No nos dividamos porque lastimosamente, mira, estamos en un parque, pero somos una sola comunidad, somos integrales. Nosotros somos inclusivos, aquí no tenemos líos con nadie, pero vienen y nos quitan el sueño, nos quitan la intranquilidad y pues lo más hermoso es que estamos tranquilos acá porque no estamos comprometidos acá con ningún político de turno, ni mucho menos. Esto ha sido a pulso, con el corazón en la mano, y por eso yo reitero muchas historias. Aquí tengo historias para contar, ¿sí? Pero más sin embargo no me he ido del río, aquí estoy y aquí me quedaré, como lo decía, hasta que me muera, ¿sí? Dios quiera que como digo yo, no hasta que me maten, sino hasta que mi Dios me diga, bueno, usted ya hizo lo que tenía que hacer, hermano, chao, ¿sí? Pero aquí lo que aspiramos, y yo aspiro, como siempre lo digo, es que lleguen buenos liderazgos para que le den continuidad a este proceso, que el río no se va a morir nunca, él va a vivir toda la vida al lado de nosotros, y hay que cuidarlo, hay que conservarlo, y frente al riesgo que nos puede generar, ¿no? Entonces no hay que bajarle la guardia. Totalmente de acuerdo con César y realmente Roma siempre está abierto a todas nuestras comunidades para que conozcamos más del río,
de las problemáticas, los pormenores, los beneficios. Allá en el CLAS también estamos comprometidos porque ya también la fácil es arrojar los muertos al canal y las basuras, los escombros. Ahí estamos trabajando de la mano con, como le digo, con algunas entidades que están comprometidas. Simplemente es como empezar a crear esas campañas de concientización desde la comunidad, porque no conocen lo que decían, la historia, no conocen las luchas, no conocen realmente los esfuerzos y sacrificios que vienen haciendo estos líderes sociales y estas comunidades para lograr los objetivos. Entonces, sí los invitamos también a todas las comunidades de todo Kennedy para que empecemos a lograr la limpieza y depuración del río para beneficio de todas nuestras familias y nuestras nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por invitarnos también a conocer a esos amigos del río que le ponen el corazón, le ponen el pensamiento y todo su trabajo a generarnos un espacio muy bonito que vemos hoy aquí, que nos damos cuenta que realmente sí se puede con organización comunitaria, con voluntades, hacerle frente a esos poderes gigantes y enormes que a veces quieren taparnos y quieren botar toda la basura y todo el mugre a nuestros territorios. Entonces, gracias por compartirnos sus experiencias.